Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. La violencia en el país sigue siendo uno de los grandes temas y particularmente lo que tiene que ver con los desaparecidos. Los grupos de madres buscadoras han sido nota a lo largo y ancho del país, particularmente en el caso de Teuchitlán. Sigue siendo la gran herida abierta en México. Esto es lo que hemos analizado en Con Todo Respeto. El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió un presunto campo de exterminio en el rancho Izaguirre, ubicado en La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco. En el lugar se hallaron 3 crematorios clandestinos, restos óseos calcinados y aproximadamente 400 pares de zapatos, ropa y maletas. Se presume que el sitio era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de adiestramiento y para la desaparición de víctimas. Gracias por continuar con nosotros y bueno, vamos a este terrible asunto que, como lo comentábamos ya, es un tema que está en todos los noticieros, no solamente del país, en todos los periódicos del país, sino del mundo, por toda la degradación humana que implica, cómo ha crecido la hazaña delincuencial que complica y hace mucho más penoso y doloroso esta crisis humanitaria que vivimos por las desapariciones en Jalisco, como estado donde más se comete este delito, pero también en todo el país. Por eso los ojos, Diego, se han puesto en nuestro estado y en Guadalajara. Se habla de Guadalajara, claro, por la cercanía de estas comunidades. Porque, es parte de la zona de influencia de Guadalajara, es decir, es región claramente la región, ¿no? Pero aquí dos cosas que yo creo que hay que destacar. Uno, la valentía de las madres buscadoras que siguen siendo las que van en la punta de lanza, a donde no va la policía investigadora, a donde no va la Guardia Nacional, a donde no va ninguna otra autoridad, ellas sí van. Y la segunda es, hay que empezar a pensar ya el fenómeno de desaparición como algo que está, digamos, absolutamente imbricado en el Estado mexicano. Es decir, la desaparición está siendo la forma en que se está procesando el asesinato de los jóvenes y para que no cuenten como homicidios, ¿no? Y entonces el Estado no tiene ningún interés. Sin evidencia no hay delito. Sin evidencia no hay delito, sin cuerpo no hay homicidio, ¿no? Y entonces por eso la insistencia que hemos hecho muchos de decir, a ver, lo que hay que medir es todos los delitos que acaban con la vida, que es el homicidio, es la desaparición forzada y son los cuerpos no identificados en el CEMEFO. Todo eso hace la violencia real y está creciendo en el sexenio anterior, en el Estado y en el país, creció la violencia real. Entonces nos están vendiendo la idea de que están bajando los delitos y los homicidios cuando en medio de lo que estamos perdiendo es esta desaparición de personas que es una tragedia ya descomunal en el país. No se puede festinar la baja de homicidios cuando hay casi una correlación inversa de aumento en desapariciones. No, y mucho menos la disminución de delitos menores que ya frente a estos palidecen, como son el robo y otras cuestiones que van supuestamente bien. No, yo lo que creo, y me quedo con la parte que menciona Diego, de la imbricación con el poder, con las corporaciones policiales, con las fiscalías, con las autoridades forenses, porque no puede ser, y me parece eso inadmisible, que habiendo resguardado este predio durante 6 meses no hayan buscado ni hallado nada. Y no solo eso, sino que hayan vuelto a operar en ese espacio el crimen organizado y que tuvieran que ser otra vez más los colectivos quienes descubran y hagan este hallazgo. Hay un vacío ahí que habrá que Pero ver. Entonces ahí ya no. Habrá que ver si eso es de omisión, septiembre negligencia, que interviene la fiscalía, claro, que asegura la finca, hasta marzo que regresan las madres buscadoras, si en ese ínter volvieron a utilizar delincuencialmente ese predio.
Es que creo que lo dices atinadamente, hay un vacío ahí que la autoridad debe de aclarar. ¿Quién sabe cuál? Pero estaba bajo resguardo de la autoridad. Ese es el problema, pero entonces era cómo se resguardó y cómo se abandonó, ¿no? ¿Y quién nos va a dar esa explicación? ¿Los anteriores o el de ahorita? Eso también es otra cosa, ¿no? Ahora, entiendo que, porque hoy escuché una entrevista desgarradora con Gabriela Huarquetín de Indira, que es la dirigente Indira Navarro de Guerreros Buscadores, que habla sobre las personas que a ella le marcaron por teléfono para avisarle qué era lo que estaba pasando ahí, porque ellos lograron salir vivas o vivos o vives de esos espacios. Ella refiere que le hablan en las madrugadas para contarle, porque es como el único tiempo en el que lo tienen. Son relatos verdaderamente desgarradores. Sí, no hay otra palabra. Y yo creo que eso tiene que ser indispensable para poder colocar no solo el tema que bien ustedes han colocado, sino que este fenómeno de la desaparición ya pasa hacia lo cotidiano. Nadie nos ha hablado, salvo un reportaje de Lauro y de este doctor Ramírez, sobre la forma en la que los reclutamientos se están procesando a nivel cotidiano en el país en general y en esta ciudad. Lo que tiene que ver el tema de la venta de autos o no, lo que tiene que ver los anuncios en qué tipo de redes o no, es decir, está en el gobierno, pero está en la sociedad. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Entonces, me parece que hay muchísimas cosas ya que hacer por delante. Mientras tanto, creo que hay que atender un llamado que hace la sociedad civil a que en las plazas públicas el sábado 14 a las 5 de la tarde vayamos en una suerte de silencio, 400 velas, 400 pares de zapatos, que fueron los que encontraron ahí. A ver si eso no puede movernos para que entonces hagamos algo socialmente. La gran diferencia de este caso con anteriores que también han aparecido y sido terribles, el de Lagos, el de Tala, el de otros, el de, en otras partes del país, es que hay imágenes que se volvieron icónicas. Así es. ¿no? O sea, ya aquí el Teochitlán Auschwitz ya se instaló. Ya se instaló en el imaginario colectivo. ¿Sí? Los zapatos pero eso es lo que estamos viendo a la sociedad. Es esa imagen de los zapatos en las mochilas, ¿no? Y los crematorios, que eran hoyos en el suelo, donde ponían los cuerpos, luego ladrillo y el fuego arriba, ¿no? Para calentar eso. Ojalá que eso lo dimensione la Fiscalía General, porque hoy Hertz dice, bueno, vamos a esperar a ver si hay crematorios, efectivamente, porque deben de generar unas temperaturas altísimas. A ver, que no espere ver un crematorio industrial ahí. No. Son crematorios totalmente artesanales. Son artesanales, pero que sí generaron temperatura suficiente para que no haya posibilidad de que los huesos sean identificables, ¿no? A ver, eso es otro drama. Es que probablemente van a identificar el número de cuerpos, una vez que procesen todos los huesos. Si hay un hueso que se repite 42 veces, entonces son 42 cuerpos. Creo yo que ese es otro. Pero nadie sabe cuántos son. Creo que es otro gran drama, que pese a ese hallazgo, no haya esperanza para las familias de encontrar ahí paz. Sí. No. O de encontrar ahí el acabar con esa incertidumbre. En la ropa puede haber la certeza de que ahí estuvo, no de que murió. No de que esté muerto y menos de que sea parte de lo que esté ahí. Exactamente. Pero el hecho de que exista esa imagen de los 400 pares de tenis muy de campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial es devastador, porque ciertamente pues, que es el indicio de que efectivamente pues, estuvo en un campo de exterminio o de reclutamiento del crimen organizado, es decir, ya estuvo en riesgo. No hay esa certeza, pero sí se sabe con toda seguridad que ahí pasó. Eso sí lo pueden saber las madres buscadoras y las madres que están buscando. Por eso en el video enseñan prenda por prenda y la talla. Claro, ¿no? Y la gente les ponía, enséñamela otra vez. ¿no? La gente de los buscadores pueden identificar. ¿no? La descripción, como decías, Erika, de los que lograron salir de ese infierno son aterradoras. Sí.
habla como un tema de una guerra por la sobrevivencia, de que sobrevive y se asciende al más sanguinario, al más desalmado. Y que el entrenamiento es para deshumanizar. ¿No? Esto es terrible. Una suerte como de gladiadores, ¿no? Claro, o sea, como los entrenamientos de los gladiadores para deshumanizarlos, desensibilizarlos. Pues es que socialmente ahí está. En Tala, lo que fue, en el de Ahuizculco, lo que narraban era que en quién se quiere ir, ¿no? Y a los que levantaban la mano le decían, órale, se van a pelear entre ustedes, el que gane se va. Y hasta que se mataban todos entre todos. Y no se iba nadie. Un poco lo que se repitió entre los jóvenes de Laguna Moreno, que les aplica la misma, ¿no? Tú vas a matar a tu compañero, ¿no? Sí, bueno, pues un caso que se tiene que indagar a fondo. Ese ya es un anuncio hecho por la Fiscalía General de la República. Habrá que ver cómo se da y a quién llaman a rendir cuentas de por qué en septiembre que se descubrió ese lugar, pues ni siquiera un inventario de la ropa se hizo y se dejó ahí, pues, abandonada, ¿no? Se abandonó el escenario, no se resguardó el lugar, hasta 5 meses después que volvemos a saber de esta historia. Y habría que ir al otro centro de adiestramiento que encontraron como a 7 kilómetros de ahí, donde rescataron a 40 personas. O sea, ¿qué hay ahí también? Porque de ahí también no se ha sabido nada. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto, en este programa de repaso, donde, bueno, también abordamos el cambio de política que hubo con el cambio de gobierno en el estado de Jalisco. La llegada de Pablo Lemus, pues, abordó de una manera muy distinta a como terminó Enrique Alfaro, el tema de la relación con los colectivos, el manejo que le dio al problema creciente de los desaparecidos en Jalisco. Enrique Alfaro pues nunca tuvo una buena relación con los colectivos. Pablo Lemus, en lo que va de su gobierno, ha tenido diálogo con ellos, creó una secretaría de inteligencia y búsqueda de personas con la que ha tratado de mostrar que el tema es prioritario en su gobierno, ha tenido reuniones directas con los colectivos y al parecer va, de acuerdo a lo que dicen los colectivos, en una ruta distinta que está contribuyendo más al diálogo y a buscar formas de combatir esta grave problemática, esta crisis humanitaria que vivimos en el estado. Veamos. Tras el hallazgo realizado por las madres buscadoras del Grupo Guerreros Unidos de Jalisco en el rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, ha dado un giro en una semana. Después de la controversia sobre cuál autoridad fue omisa en no detectar en septiembre pasado ese centro de exterminio, las familias de las y los desaparecidos salieron a las calles el sábado 15 de marzo en Jalisco, en todo el país e incluso en Madrid, España, para exigir un freno a las desapariciones y los asesinatos en nuestro país. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación y momentáneamente ha dejado fuera a los colectivos. Teuchitlán, el rancho de Izaguirre, se ha convertido en un punto y aparte, en un punto de inflexión, en un quiebre en la triste historia de los desaparecidos y desaparecidas en este país. Lo que provocó, la indignación que provocó este caso llevó a que en muchas ciudades del país se manifestaran y, como decía la cápsula, también en el extranjero, en Madrid, en Nueva York, en Los Ángeles, hubo muestras de empatía, solidaridad con las víctimas, los familiares y las madres buscadoras. Teuchitlán va a dar muchísimo de qué hablar. Como lo dijimos al inicio de este programa, este es el espacio para hablar de un tema que nos ha conmovido a todos los mexicanos. Diego. Sí, a ver, yo creo que no habíamos visto algo así, si lo habíamos conocido de otros centros de entrenamiento, pero que hayan sido las madres buscadoras. Yo insisto que la fotografía de los zapatos en sí mismo es un punto de quiebre, porque no hay manera de que cualquier persona que haya pasado por la educación primaria o secundaria no ubique esa foto
con el exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, te lleva inmediatamente el exterminio, no hay de otra. Y son esas imágenes las que generan el punto de quiebre. Es decir, es cierto, no es la primera vez que ha pasado, no es la primera vez que lo vemos, es la primera vez que nos conmovemos. Y eso me parece que es lo distinto en este caso. Y por lo cual creo que la respuesta burocrática que ha dado tanto el gobierno estatal como el federal no bastan, ¿no? Es decir, si no se pone en el centro de la respuesta del gobierno federal y del gobierno estatal el dolor de las familias, si no se entiende qué está significando eso, me parece que puede ser terrible para los dos gobiernos. Así es, ha sido una sacudida tremenda. Llevamos una semana en el tema, Sonia. ¿Tú qué más podrías decir de lo que provocó ya la primera reacción importante de parte de la presidenta, que ha anunciado una serie de medidas e iniciativas? Sí, a mí me parece que de recién que se descubre el rancho, hay cierta sensibilidad de los gobiernos estatal y federal, y luego incluso pues cierta disposición a reconocer que los gobiernos anteriores, el de Enrique Alfaro y el de Andrés Manuel López Obrador, incurrieron en omisiones en virtud de que en septiembre del año pasado este rancho había sido asegurado. Sin embargo, me parece que la forma en que crece a nivel nacional y a nivel mundial el tema es lo que hace que haya este cambio en el discurso que les gusta tanto a los políticos, priorizar el tema de la imagen, y entonces ahora están tratando de desinflarlo como pueden, ¿no? Que es algo terrible, cuando parecía que por primera vez iba a ser un punto de inflexión para abrir una investigación de verdad. Como dice Diego, no es la primera vez que se conoce un tema como estos. Diego hizo un trabajo que fue premiado en Jalisco respecto a los campos de concentración, que también, de reclutamiento, perdón, que también se convertían en campos de exterminio, porque ahí también encontraron en Tala restos humanos. Pero me parece que hay muchas dudas. Hoy MX publica algo súper importante, que es que este rancho fue despojado a su poseedor, a un ejidatario, en 2012, es decir, desde 2012 lo tenía el crimen organizado, y este año le llega una notificación al anterior poseedor de que debe pagar el impuesto predial en un trámite que se hizo ante el ayuntamiento, y el ayuntamiento lo avaló sin que una persona física que aparece ahí lo hubiera hecho. Entonces me parece que cada vez hay más dudas respecto a lo que ocurrió en ese terreno, ¿no? Tremendo caso, Jaime, está dándole la vuelta. Yo creo que llama muchísimo la atención, primero porque en septiembre estuvo en manos tanto de la Guardia Nacional, por ser los primeros respondientes, los que detienen a estas 10 personas, a quienes sorprenden con 2 personas privadas de la libertad, los sorprenden también con un cadáver ahí, y se lo dejan a la fiscalía, y algo sucede con la fiscalía, que a 2 meses y medio de que termine la administración de Enrique Alfaro, no reporta nada. No reporta nada de lo que sí se encuentran la semana pasada las madres buscadoras. Y con los hallazgos, los más de 1,300 indicios que se encontraron, entre mochilas, zapatos, tenis, ropa, escritos, libretas, te hace pasar de la idea de un centro de adiestramiento criminal que nos dijeron que existía en septiembre, a este que encuentran las madres, que es un centro de exterminio. Yo creo que en ese cambio es donde viene todo este impacto de la noticia de este rancho ahí en Teuchitlán. Pues sí, todavía muchas cosas por explicar, por aclarar. Creo que ahí vienen informes importantes. Mañana es un día clave, ¿no? Mañana es un día clave donde tendremos resultados de las fiscalías. Pero sí coincido con Sonia en que hay una suerte de estrategia para contener, de contención frente al escándalo que ha sido este tema, que desgraciadamente contradice con la disposición, el interés genuino inicial. Ahora hay como también una estrategia de contención, hablando desde el gobierno federal de carroñeros, que hay una campaña de desprestigio, cuando en realidad el problema en sí solo pues es importantísimo, es muy, muy grave. Y en el caso local creo que menos, pero también hay una suerte como de tratar de no
no moverle demasiado, irse con más tiento, lo cual también puede ser interpretado como algo responsable, pero creo que al final de cuentas el asunto ha escalado a tal magnitud que seguramente va a haber muchísima presión para que se llegue al fondo del asunto, y eso todavía está por verse. Sí, lo que yo no creo es, a ver, mañana hay que ver el informe de mañana. Mi sensación es que van a tender a eufemizar, ¿no? Claro. A hablar que no es un campo de exterminio, que había algunos enterramientos o fosas, que no se trata de que los zapatos no son necesariamente personas asesinadas, que curiosamente se van a ir contra los que hicieron los errores burocráticos, los que no cuidaron bien el rancho, etc. Nadie está persiguiendo, esperamos que mañana hablen de eso. El sapo sigue siendo el gran operador de todo eso y nadie lo menciona, ¿no? Por ahí apareció en una nota que sí, parece que tiene que ver con el sapo, ¿no? Pero la fiscalía, las fiscalías claro. No están diciendo, oye, ¿cómo vamos a acabar con el grupo de crimen organizado que hace eso? Nadie está hablando de eso. El periódico Milenio sacó la nota refiriendo a la fuente, a la Fiscalía Estatal, que les filtre información de que es el sapo, la ponen de principal. Creo que es importante. Vamos a ver cómo evoluciona este caso. Esta semana es clave, pero seguramente falta mucho. Y efectivamente yo creo que no solo hay que, digamos, deslindar responsabilidades y procesar a los responsables de parte del gobierno y de las autoridades policiales, sino también hay que perseguir a los autores intelectuales y materiales de esta masacre, de este caso tan grave. Bueno, pues vamos a la siguiente sección, gustada sección de Pónganle el nombre, y vean este video que pues ha sido muy polémico, un video que ha circulado profusamente, que ha sido muy comentado en las redes y en las sobremesas, y que es un video que contribuye a esta narrativa de confusión, de minimización, de tergiversación de los hechos y la información. Vamos a ver. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. El 8 de marzo del 2025, un grupo de madres buscadoras, respaldadas por no sé quién y con información de dudosa procedencia, contradicen en un 100% los indicios encontrados de 6 meses anteriores por elementos federales. Notifican el hallazgo de un campo de exterminio, reclutamiento forzado, donde tenían más de 250 secuestrados y otro tanto igual de secuestradores. ¿Qué encontraron? ¿Cuánto encontraron? No encontraron nada. Usted, póngale el nombre. Qué cosa tan extraña, ¿no, Sonia? ¿Es real? ¿Es fake? ¿Qué está buscando? ¿Quiénes son? ¿Tú qué ves aquí en este video? Más bien hay que ponerle nombre, ¿no? Sí, perdón. Tienes toda la razón. Me clavé, no sé, Rick. Me clavé. Yo le pondría no sé, Rick. No sé, Rick. Tal vez, Rick. Yo sí le pondría qué buen montaje. ¿Tú, Jaime? No sé, pues yo les pondría así como nuevos profetas. Yo pondría el deslinde de la confusión. O sea, no entiendo ni nada. No es tal vez Rick. Tal vez Rick. No lo sé. Pues no lo sabemos. Son de esas cosas que contribuyen a generar todavía más confusión, más desinformación, más morbo. Pero en fin, bueno, pues estamos Con Todo Respeto. Vamos a un corte. No le cambie, regresamos. Continuamos en este recuento de Con Todo Respeto. Uno de los casos, sin duda, que pues acapararon la atención de autoridades, de medios de comunicación, de la población en general, fue el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, un rancho que fue visitado por el colectivo de guerreros buscadores de Jalisco, y encontraron ahí miles de prendas de vestir y cientos de zapatos
que luego se confirmó habían pertenecido a personas que fueron víctimas de reclutamiento forzado del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo peor fue que ese lugar ya había sido asegurado en septiembre del año pasado por la Fiscalía General del Estado, que había llegado al lugar junto con la Guardia Nacional y bueno, simplemente fue abandonado por las autoridades. A partir de ahí empezaron pues una serie de circunstancias y finalmente la atracción por parte de la Fiscalía General de la República de las investigaciones de este caso. México presentó ante la justicia de Estados Unidos a 29 líderes del narcotráfico, incluyendo figuras notorias como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. También fueron extraditados Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, y Óscar Omar Treviño Morales, Z42, exlíderes de los Zetas. Esta acción, resultado de la cooperación entre ambos países, busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y atender las demandas de justicia pendientes. En una segunda jornada, se informó de la detención de Don Rodo, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. 29 iban en el avión, pero en realidad eran Caro Quintero, 2 Zetas y 26 más. Caro Quintero es sin duda el más preciado regalo de esta ofrenda que hace el gobierno de México, no en extradición, sino en transmisión de presos, apelando a una extrañísima figura de seguridad nacional, que no existe en la ley, por cierto, que no está entre los causales de seguridad nacional. Pero a partir de esto, lo que hace México es entregar a Caro Quintero para que sea juzgado. Al no ser juzgado con la ley de extradición, puede ser incluso condenado a muerte. Un gran triunfo para la CIA, para la DEA, para Donald Trump, y México se deshace de un montón de incómodos, David. Así es, lo que estamos viendo es un doble fenómeno donde, por un lado, hay un desconocimiento total del Estado de Derecho, de los protocolos y procedimientos legales para este tipo de extradiciones, donde por la vía de Express, el Fast Track, dieron una ofrenda que pidió Trump, en donde podría haber errores en algunos de los no famosos, pero más allá de eso, simplemente México se deshace de un problema. Y por el otro lado, estamos viendo también la argumentación con la justificación de la seguridad nacional para muchos propósitos, donde, por cierto, hay una parte que a mí sí me preocupa mucho, que tanto Estados Unidos la señaló como la reconoció el propio gobierno mexicano, que tiene que ver con el riesgo de que estos reos fueran liberados. Es decir, lo que está reconociendo el propio gobierno mexicano es que no tiene el control de este tipo de delincuentes, que el Poder Judicial no es confiable, lo cual lo ha dicho muchas veces y lo sabemos todos. Pero mucho menos la Fiscalía, ¿no? Pero la Fiscalía, o sea, que tenga riesgo de que se los liberen, como ocurrió con Caro. Caro fue liberado, preliberado, en una sentencia extrañísima y recapturado y ahora ya extraditado, o mejor dicho, trasladado. Entonces, lo que estamos viendo son, digamos, acciones de facto que nada tienen que ver con el Estado de Derecho ni los protocolos internacionales, y seguramente que en el nombre de la seguridad nacional, como también Trump está justificando los aranceles, vamos a ver muchas acciones de aquí al futuro donde nadie sabe qué significa la seguridad nacional, ni nadie sabe ni puede, digamos, exigir el Estado de Derecho en este tipo de cuestiones. La seguridad nacional es un concepto que se usa, digamos, es autopoyéutico, diríamos. Tú dices seguridad nacional y todo el mundo dice, pues debe ser importante, claro. Pero nadie lo explica, Sonia. Claro, pero también el Estado de Derecho, porque, sí, a ver, hoy ¿también? Le dan la suspensión del amparo al hermano de Nemesio Oseguera. Eso puede pasar en cualquier momento. Y se lo dan manteniéndolo con la privación de la libertad, pero pudieron haberle determinado la libertad. El mismo día que se entrega a los 29, sale libre, con el beneficio de la preliberación, la esposa de Nemesio Oseguera. Es decir, tampoco el Estado de Derecho funciona en nuestro país, y yo creo que decir que está este riesgo con el Poder Judicial es verdad.
No creo que sea la razón por la que en este momento se le entregaron los 29 reos a Estados Unidos. Esto tiene que ver con no creo que nadie puede llamarse engañado con lo que está ocurriendo en las negociaciones entre México y Estados Unidos, entre los presidentes. Ese es el marco en el que se da la entrega de los 29 presos, pero todas las justificaciones son reales. O sea, el riesgo de que cualquiera de estos pueda ser liberado, y la prueba es que Caro Quintero ya había sido liberado, ¿no? El tema también es lo que mencionabas acerca de lo significativo que es Caro Quintero. Nada más esta fotografía que subieron a las redes sociales en donde el hijo de Enrique Camarena le entrega a las esposas de su papá a la seguridad para que con esas esposas se ha trasladado Caro Quintero. Una venganza histórica. Exactamente. Habla de un significado muy importante que tiene esta entrega, ¿no? Para el gobierno de Estados Unidos. También se ha hablado en algunas columnas de que sobre todo Héctor de Mauleón ayer decía, no se les olvide que ahí medio está el caso Irán-Contras, ¿no? Que aparece justamente en medio de eso y que Estados Unidos también se puede llevar alguna sorpresa. Claro. Sí, en el juicio con Caro Quintero. Fíjate que ahí Caro Quintero es puro símbolo, ¿no? Claro. Y a ver, luego después capturan de nuevo al hermano del Mencho. A ver, eso ya es una vacilada. Creo que van como 2-3 veces que los capturan y los recapturan, y los liberan y los recapturan. La verdad es que es evidente que no hay procesos judiciales nunca queda claro por qué los agarran más que por ser hermano de... Claro, ¿no? Claro. Y muchas veces incluso, ¿se acuerdan esta captura que hicieron? ¿Dónde fue? En Acatlán. No, en algún municipio aquí del norte, pero bueno, que detienen al hermano del Mencho y pues bueno, resulta que le cuadran allí porque tenía unas armas y había intentado huir, ¿no? Es decir, ningún proceso real de lavado de dinero, ninguna de investigación. Corrupción, de investigación, ¿no? Esa es la fiscalía. Yo nada más lo que yo plantearía un poco como duda, y esto sí es sospechosismo puro, lo aclaro, ¿no? Y lo pongo así, pero a mí me parece que también hay que entender el contexto en que se da este traslado de 29 capos y que se ha leído como una ofrenda directamente relacionada con los aranceles, pero no se les olvide que esa es una negociación que está llevando la DEA, que está llevando el Departamento de Justicia y que está el Mayo de por medio. Es decir, no sabemos si esa negociación está corriendo de manera paralela, porque recuerden que la Fiscalía y el Gobierno de México quieren regresar al Mayo, ¿no? Sí. Entonces, igual, si es un tributo para que realmente avance esa negociación, o un intercambio, ahí hay esa posibilidad, ¿no? Y si cambian al Mayo por 29, el Mayo se merece un monumento, como diría Castro, ¿no? Algo le interesa bastante el Mayo al gobierno. Sin embargo, no creo que el gobierno de Estados Unidos vaya a regresar al Mayo. Yo tampoco. Ya lo tiene, no tiene ninguna razón para regresar. Regresó a Cienfuegos, ¿tú crees que no puede regresar al Mayo? Sí, pero es muy diferente un general, ¿no? Que era un general, ¿no? El Mayo, uno que ya está ya lo tienes, ¿no? Y que te va a dar una información fenomenal. O sea, todos estos van a acabar siendo informantes de Estados Unidos. Pero también yo no sé si a México realmente le interese que se lo regresen. Yo creo que México está cubriendo las formas por esto que señala David, de que se violó el Estado de Derecho en la salida del Mayo del país. México tiene que cubrir las formas y hacerse el ofendido por esto que ocurrió. Pero gracias por llevártelo. Exactamente. No, me parece y sobre todo pensando en que pueda haber más intervenciones fuera de la ley de parte de Estados Unidos, ¿no? Extralegales, ¿no? Que es lo que se ha venido manejando como amenaza, ¿no? Que sí van a poder usar drones contra algunos capos, sí puede hacer operativos, ¿no? En este caso fue una traición. Es decir, quien sube al avión al Mayo son los hijos del Chapo, ¿no? O sea, fue un rompimiento interno, ¿no? Estados Unidos interviene hasta que dejan aterrizar el avión. Por supuesto que iba ya en acuerdo, ya sabían que iba, pero ellos no hacen la operación en México, ¿no? Claro. La operación, la parte sucia la hacen entre Rocha, Cue, los Chapitos, ¿no? Recordemos, México dio 29 capos y hay un capo que a México le interesa. Eso hay que tenerlo. Pero le interesa para que no exhiba a los políticos. Es muy probable. Creo que no le interesa que lo regresen porque será una papa caliente. Simplemente, pues la propia presidenta se hizo la ofendida porque se lo llevaron a la mala y no quieren que se repita con eso. Pero en realidad podrías extraditar o mandar muchos más. Y lo que no quiere México es que de pronto se los lleven. Algo del cártel de Sinaloa le interesa muchísimo a la Cuarta Transformación. Aquí hay dos cosas muy divertidas. Una, según el fiscal, hay 4 órdenes de aprehensión contra el Mayo en México. Nunca lo detuvieron. Pero nunca lo prendieron, ¿no?
Y el Mayo dejó claro que no se había movido de domicilio en 15 años. O sea, de la entrevista de Julio Scherer, la de María Scherer, pasaron 15 años y le dijo, aquí mismo fue, ¿no? O sea, no lo estaban buscando. Segundo, lo que ha abierto de caso por el Mayo Zambada a la Fiscalía es por secuestro y traición a la patria, ¿no? O sea, realmente no están persiguiendo, están apoyando. No los buscan. Ve el video que sale en redes sociales de lo que pasó en Autlán. Ah, qué bonito va. Cuando reparten apoyos y esas cosas. No, el de este fin de semana. Ah, ya. Bueno, platícale, Sonia, para que se entere el... Sí, hay que... Un joven en un rodeo le regalan 50,000 pesos de parte del Señor de los Gallos y él agradece. Sí, un valiente que se subió por tercera vez al toro de la tercera madriza, el Señor de los Gallos decide que merece 50,000 pesos de premio. Un cañonazo de 50,000. Claro. De agradecimiento por ser tan valiente, ¿no? Estas cosas siguen pasando, o sea, sigue exhibiéndose, ¿no? Acaban de agarrar al hermano, el otro hermano fue extraditado y pareciera que el mensaje es, pero aquí nadie me toca. Claro. En fin, yo creo que va a haber muchísima más información en torno a estos 29. Hay que ver si alguno de ellos canta, hay que ver si alguno de ellos, el proceso sin duda más importante será contra Caro Quintero. Sobre todo por los rumores, ¿no, Diego? De que podría haber pena de muerte, que es algo que se ha venido posible. Yo creo que sí, jurídicamente va a ser una tortura. Sí, puede ser, claro. Mató porque si es, en el caso de extradición no, porque en el caso de extradición... De Caro, sí. Sí, de los 29, porque ninguno fue extraditado, ¿no? Todos fueron... Pero el caso de Caro Quintero mató a un agente de la DEA. Eso. Pero si dicen que el traslado estuvo fuera del lado del Estado de Derecho. Imagínate el significado. Nos contaba el chief Rodrigo Aguilar que en Washington, en la oficina de la DEA, entras y junto a la foto del presidente hay una foto de Kiki Camarena. No. O sea, Caro Quintero va... No sé si le alcance la vida para llegar a la silla, o se vaya a morir antes. Quizás lo condenen a muerte y como son muy largas, a 20 años, pues se va a morir antes. Pero sí es un símbolo, es un trofeo de los que hizo daño a Estados Unidos matando a un ciudadano americano. A un policía. A un policía. Que ahí entiendes entonces el concepto de combatir la impunidad, ¿no? O sea, el mensaje que deja eso para un criminal, ¿no? 30 años después. 30 años después no te soltaron. La presentación fue 3 horas tarde porque quisieron hacerla en la sala grande porque estaba lleno de agentes de la DEA que iban a ver la cara del que había matado al compañero, ¿no? Fueron a hacer presencia y como la sala estaba ocupada porque estaban entregando nacionalidades, ¿no? Tuvieron que retrasarlo 3 horas. Pero fue la sala más importante de la Corte de Brooklyn, la presentación de Caro Quintero, y fue toda la oficina de Nueva York de la DEA fue a presenciar. Incluso algunos de sus compañeros históricos retirados ya, que fueron a decir, se hizo justicia. Bueno, décadas después, pero nadie se sale con la suya. Ese es el mensaje. Bueno, símbolo, insisto, de las esposas fue aprendido con las esposas del hombre al que mató, ¿no? O sea, tiene es parte de un símbolo. Vamos a ver, insisto, vamos a tener mucha más información. Por lo pronto, vámonos al resbalón de la semana. Por supuesto que es nuestro editorialista de casa. Al resbalón de Diego sobre el resbalón. El resbalón sobre el resbalón. Bueno, ahí está Claudia Sheinbaum con su traje de Calimán diciendo serenidad y paciencia mientras se le viene una roca encima, ¿no? Pero bueno, yo coincido con Jonathan, la ha jugado muy bien la presidenta, jugando incluso con símbolos como Calimán, ¿no? Diciendo, tranquilos todos, no pasa nada. Los héroes mexicanos, ¿no? Sí. La colaboración de Cucho, por cierto. Y ha sido muy reconocida porque ha sido la que ha actuado distinto de todos los mandatarios. Sí, claro. La menos bravucona, la menos reactiva y le ha ido mejor que a los demás. Trudeau poniéndosele al tú por tú, pues ¿cómo? Bueno, a ver, vamos a ver a la larga quién le va mejor, ¿no? A quién saca más cuero de estas correas. Vamos a un corte, no le cambie, regresamos. Una de las expresiones de la violencia, además de las desapariciones, la violencia homicida, es la pérdida del territorio, sobre todo en los municipios. El crimen organizado se infiltra en las instituciones, en las propias alcaldías, toma y manda en presupuestos, policías, y este problema
no es ajeno en Jalisco. Este es uno de los temas con los que cerramos este bloque Con Todo Respeto. Gracias por habernos acompañado. En el estado de Michoacán, casi en los límites con Jalisco, se registraron emboscadas contra fuerzas federales, resultando en la muerte de al menos 6 militares y lesiones a otros 5. Estos ataques han generado preocupación sobre la seguridad en estas regiones, sobre todo ante la respuesta del crimen organizado contra lo que aparenta ser un operativo para capturar a uno de los objetivos del Gabinete Federal. La pregunta es, ¿de este nivel será ahora la violencia de parte de quienes temen ser detenidos y enviados a Estados Unidos? Una región que no nos sorprende este nivel de violencia, los enfrentamientos entre, en su momento, Policía Federal y crimen organizado en Ocotlán, que luego derivaron en aquella terrible masacre en Tanuato, es justamente en esta zona. Los límites entre Michoacán y Jalisco. Ahí donde empezaron las primeras narcofosas en la Barca, ahí donde hay una confrontación desde hace mucho tiempo entre los grupos de Michoacán y los grupos de Jalisco. Ahora es una confrontación del cártel Jalisco Nueva Generación con la Guardia Nacional y miembros del Ejército. Es quizás el más letal de los enfrentamientos que ha tenido las fuerzas militares y la policía militar en los últimos años. Jaime, ¿cómo lo ves? Muy preocupante, Diego, porque nuevamente se repite este desafío del crimen organizado al Estado mexicano y a sus corporaciones. Hoy lo hacen a un camión que llevaba a muchos elementos del ejército que iban a respaldar a elementos de la Guardia Nacional que habían sido emboscados en la Barca, en territorio jalisciense, y luego eso se sigue en la parte del territorio de Michoacán. Pero otra vez vemos escenas de grupos de la delincuencia organizada con mucho mayor poder de fuego que soldados y Guardia Nacional, con mucho más vehículos, más pertrechados, que te habla del poder que están acumulando los grupos del crimen organizado en muchos territorios del país. En el de Jalisco, pues ahora volteamos de la región que había estado dominando pues las últimas noticias de ese tipo de enfrentamientos, allá en la región Altos Norte, en la región norte, ahora a la zona de la Ciénega, que como bien comentas, Diego, pues tiene su historia ahí de enfrentamientos en esta zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, pero pues sí, altamente preocupante que en este enfrentamiento las bajas las ponen los soldados, la Guardia Nacional, que se ven ampliamente superados por este grupo de la delincuencia organizada que, según el gobernador de Michoacán, fue el quien encabeza este ataque. Es un miembro de un cártel que había sido detenido y que liberó un juez federal al que acusa de corrupción el gobernador de Michoacán. Tremendo, tremendo. A mí lo que me preocupa un poco es que este tipo de atentados o de emboscadas, donde justamente se empieza a notar y exhibir la asimetría de fuerza, de poderío entre el ejército y la Guardia Nacional o la Policía Estatal y por el otro lado el crimen organizado, está haciendo que los convoys de las fuerzas federales sean cada vez o tengan que ser cada vez más grandes, porque si no, pues están en desventaja. Sorprende. Entonces eso significa que hay menos patrullaje porque se tienen que concentrar las unidades. Abarcan menos área. Exacto, o sea, entonces los están obligando a concentrarse en convoys de 5 o 6 vehículos para que una célula del crimen organizado, por más armada que esté, no se atreva a aventarse el tiro. Y por otro lado, también me preocupa mucho los daños colaterales, las víctimas circunstanciales, porque también hay uno que otro, en este caso no hubo muertos, pero en otros casos
casos sí los ha habido heridos que pierden su patrimonio, su vehículo y demás, o simplemente la psicosis social por las imágenes que producen estos casos, que incendian trailers con mercancía y tal. Sí, hubo un trailer incendiado y un auto incendiado. De hecho, a mí me tocó estar ahí como en primera fila. Y a ver, cuenta, porque yo les puedo contar porque lo vi todo. ¿En serio? Sí, yo venía de Michoacán y al intentar incorporarme a la autopista, estaba un convoy del ejército tapando el único acceso que hay a la autopista. Pues qué bueno que te tocó el ejército. ¿De dónde? ¿Venías por el libramiento que viene de Zamora, Jiquilpan y Zaguayo hacia la autopista? Había pasado el fin de semana por allá. Y bueno, a mí lo que me sorprendió es la capacidad de movilización de, yo supongo, el mismo cártel en la zona, porque en un instante tenían bloqueados todos los accesos. Es decir, yo intenté ya regresarme, ya no pude porque ya estaban los tráiler tapando. De hecho, ahí aprovechamos que un tráiler no se podía acomodar para salirnos de la zona y poder tomar la carretera libre, pero muchos vehículos se quedaron encerrados en el narcobloqueo, que fue rapidísimo. En un instante taparon ya los accesos a Tanuato, al libramiento que va a Zaguayo, y a los otros poblados como San Francisco de... Hoy se me olvida ahora el nombre, que es el pueblito con el que enlazas. Pero además en la carretera libre, la cantidad de personas junto a motocicletas y pick-ups ya vigilando el camino, sin una sola autoridad que le avisara a la población qué era lo que estaba ocurriendo. Y además cerraron la autopista más o menos antes de llegar a esta zona de San Francisco, en la caseta anterior, viniendo de Morelia hacia Guadalajara, y la caseta en Ocotlán, y también sin avisarle a nadie, nada más cerradas. Y entonces la fila de vehículos que se hizo... ¿El cártel o la sierra? ¿Fue la decisión? No, me imagino que la SST fue la que tomó la decisión porque no podías dejar que pasaran a la zona donde se estaba dando el enfrentamiento. Contener. Pero lo curioso, yo me enteré de un enfrentamiento del enfrentamiento por un halcón, que me dijo, no puedes pasar porque hay un enfrentamiento de la Guardia Nacional contra la gente de aquí. O sea, el halcón te hizo una... Y me dijo por dónde me saliera, además. Oh, qué barbaridad. Y entonces, la gente que se quedó atorada, me comentaba hoy una trabajadora de aquí, que ella salió a las 3 de la tarde y llegó a las 6 de la mañana de Toluca. Hubo gente que se quedó hasta 15 horas atorada en la autopista. O sea, en realidad fue un asunto muy, muy complejo, en donde la población quedó... pues sin ningún tipo de protección, o sea, sin información, vulnerable, sin protección. expuesto. Me parece que tendría que haber de parte de las autoridades locales cierres y protocolos. Pero claro. las autoridades locales, ¿con quién juegan? ¿Sabemos? No sabemos. Por lo menos protocolo de tránsito, Hubo un ¿no? comunicado ya muy tarde de los ayuntamientos de La Barca y de Ocotlán pidiéndole a la gente que no saliera de sus casas, ¿no? Porque estaba muy complicada la situación. Pero tú veías la carretera llena, pues era fin de semana de puente. Puente, sí. No, además, a ver, la economía en esa región es de pueblo en pueblo. Claro, por supuesto. Todo el mundo está moviendo todo el tiempo. Ahora, da la impresión de que hay se está moviendo mucho el avispero en estos temas de combate al crimen organizado. Hay cada vez más detenciones, lo seguimos viendo, detenciones de capos de muy diferentes rangos, muy diferentes niveles. ¿Vamos hacia dónde, Jaime? ¿Hacia una situación más parecida a la que vimos con Calderón? Yo creo que las presiones de Donald Trump nos están llevando hacia allá. A mí me extrañó un poco que después de del traslado de 29 detenidos, líderes de distintas cárteles de la droga, no se haya registrado una reacción más o menos parecida a la del domingo. Y creo que a partir de este momento puede ir escalando esa reacción o esa resistencia a ser detenidos o incluso a vengar algunas de las detenciones. Yo creo que es un momento importante de reto para la presidenta Claudia Sheinbaum y para quien es pues uno de sus principales integrantes o el más influyente del gabinete, como es Omar García Harfuch, que se está jugando pues el demostrar que hay un cambio de estrategia que está dando resultados. Aunque lo del domingo fue más bien circunstancial, ¿no? Es un patrullaje ordinario
y hay una emboscada. Es decir, no era un operativo para buscar a alguien. Emboscar? Esa es la gran pregunta. Iban patrullando. Sí, pero los podrían dejar pasar. De acuerdo a lo que dijo el gobernador de Michoacán, yo lo que siento es que este hombre que sale libre a lo mejor pensó que va a vengar la detención. Podría no ser importa también. que sea un comando distinto, o sea, lo que importa es la tener señal. Claro, por supuesto. La señal. Y más delicado lo que dice Sonia, la cantidad de gente que opera para el cártel en cada pueblo, en cada carretera, en cada ranchero. Claro. ¿no? Vamos al resbalón de la semana, porque el de este puede ser el resbalón del año. Vamos a escucharlo. Fíjense que del tema del rancho Teyutlán, pero yo no había pensado, a ver, pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea de golpeteo, hombre. Ese, como le digo, puede ser el resbalón del año. Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, cantinfleando terriblemente, Sonia. Sí, aunque yo lo que creo es que esa es la narrativa que están intentando sembrar el gobierno del Estado y el gobierno federal, nada más que él, pues, cínico como es, sí, se atrevió a decirlo directo. Otros nomás te llaman para decirte, oye, no digas que es un campo de exterminio, oye, dile al reportero que eso no es cierto, oye, me dijeron que sembraron los indicios. Todas estas cosas que están haciendo desde las áreas de comunicación. Exactamente. Sí. Nomás que lo dice por directo. Por lo menos no traía toalla, Jaime. No traía toalla ahora. Y yo no entendí qué quiso decir con los medios locales y que no sé qué. No, ahí no la entendí. A mí me parece impresentable, es una vergüenza que alguien así, que ese personaje sea presidente del Senado de la República. Realmente es lamentable. Hombre, puede haber peores, tranquilo. Y lo que comentábamos, luego se le revierte porque, pues, en el fondo es el mismo mensaje que circula ayer en un video de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.